Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Acerca de las valoraciones expuestas en el informe de trabajo que aprobamos el domingo 1 de febrero. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo que establece el formato para el desarrollo de la reunión de trabajo con el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon y el senador Mario Delgado Carrillo. Solicito a la Secretaría dar lectura a los puntos del resolutivo del acuerdo. Acuerdo. Puntos resolutivos. Primero, la reunión de trabajo con el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon y del senador Mario Delgado Carrillo, con los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento para el ejercicio de los recursos federales que se destinen o hayan destinado a la línea 12 del metro, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 189 del reglamento, se desarrollará conforme al siguiente formato. 1. El presidente de la Comisión Especial expondrá los motivos de la reunión de trabajo. 2. El licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon tendrá una intervención por un tiempo de hasta 15 minutos. 3. El senador Mario Delgado Carrillo tendrá una intervención hasta por 15 minutos. 4. Posteriormente se abrirán 2 rondas de preguntas, respuesta, réplica, en la que intervendrán con un orador por ronda cada agrupación o grupo parlamentario en orden creciente en la siguiente forma. Pregunta de cada agrupación o grupo parlamentario hasta por 3 minutos, respuesta del invitado hasta por 3 minutos, réplica de la agrupación o grupo parlamentario hasta por 3 minutos. 5. El presidente de la Comisión Especial al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del metro tendrá una intervención final para dar por terminada la reunión de trabajo. Segundo, las preguntas de la agrupación o grupos parlamentarios deberán formular, me permiten terminar y enseguida el presidente los atenderá seguramente, compañeros diputados. Deberán formularse en términos claros y precisos a efecto de que el invitado dé respuesta concreta a cada uno de los cuestionamientos. Asimismo, deberán versar en su contenido exclusivamente sobre la problemática existente en la línea 12 del metro. De la misma manera, las respuestas a las preguntas formuladas deberán referirse precisamente a los planteamientos contenidos en las mismas. Tercero, la reunión de trabajo, materia de este acuerdo, será pública y transmitida en el canal del Congreso. Es cuanto, presidente. Gracias. Si me permiten, está solicitando el uso de la palabra el diputado Ladrón de Guevara. Sí. Presidente, mire, más allá de que es notorio que en este tema algo de temor tiene la presidencia que usted dirige, yo diría la Cámara de Diputados, con estas medidas de seguridad que no son propias de la Casa del Pueblo, resulta que tenemos informes que al senador Mario Carrillo no lo dejan entrar, Mario Delgado, perdón, no lo dejan entrar a esta reunión. Yo le pido que tomen las providencias para que aligeren la seguridad, aquí no está pasando nada grave, más que una audiencia normal, y que puedan entrar los que tienen que presentarse a esta reunión. No es correcta la actitud, están tensando ustedes mucho esta reunión, no sé qué temor tienen. Yo pedí prudencia la sesión pasada y parece que todavía no les llega la prudencia. Por favor, solicito, instruya, se aligeren las medidas de seguridad y que pueda entrar el senador Mario Delgado, por favor. Claro, se concede la petición del diputado y por favor instruyo a la Secretaría para que se acceda al diputado, más bien al senador, por favor. Continuamos, por favor. Diputado Ricardo Mejía. Sí, gracias, presidente. Primero, para sumarnos a estas medidas inauditas de seguridad para una comisión especial,
Es un cerco realmente que condenamos, pero además de eso quiero señalar que el día de hoy presentamos un escrito dirigido a la presidencia donde estamos solicitando se retire del Pleno el informe parcial o semestral que se entregó indebidamente el pasado 3 de febrero, hasta en tanto no se reponga el procedimiento en el que se desahoguen las reuniones ordinarias establecidas en el programa de trabajo de la comisión y se cite a todos los actores que intervinieron en la aplicación de los recursos federales que se hayan destinado o se destinen a la línea 12 del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, objeto de esta comisión especial. Qué bueno que está aquí el licenciado Marcelo Ebrard, pero primero lo juzgan y luego le dan derecho de audiencia, y en un régimen democrático es al revés. Primero se desahogan las diligencias, las audiencias, las testimoniales, y entonces estamos planteando que se reponga. Además lo voy a fundamentar porque hubo un error garrafal que estamos a tiempo de corregir. Según el artículo 164 del reglamento, los informes de actividades se presentan a través de la conferencia y señala el artículo 165, usted lo refirió como un informe semestral. Dice, el informe semestral abarcará del día en que se haya instalado la comisión al último día de febrero del año siguiente. ¿Esto qué significa? Que no se debía haber entregado el informe semestral que se entregó al Pleno hasta el último día de febrero. Y dice también este artículo 165 que los periodos de entrega serán para el primer semestre el mes de marzo y para el segundo el mes de septiembre. Es decir, no había todavía el tiempo para haber entregado el informe, porque si tomamos en cuenta la fecha de la instalación, que fue en abril del 2014, a febrero, al último día de febrero del año siguiente, estaríamos hablando del último día de este mes y tendría que entregarse en marzo. El artículo 208 del propio reglamento establece que es aplicable para comités y las comisiones ordinarias lo previsto para las comisiones especiales, lo previsto en este reglamento para las comisiones ordinarias, que es el artículo 208. Es decir, fue fuera de plazo la entrega del informe semestral porque se debió haber agotado el último día de febrero y se debió haber entregado al mes de marzo. Esto dice los artículos 164, 165 y 208 del reglamento. Hay una ilegalidad en la entrega de este informe, además de que no hubo un debido proceso, y yo estoy planteando que se reponga el procedimiento, que se tome en cuenta lo que va a señalar el licenciado Marcelo Ebrard, y que además se respeten los plazos que dice el propio reglamento. Incluso yo le pediría que auxiliara a un secretario de esta comisión para que pueda volver a leer los artículos 165 y 208 del propio reglamento y dar cuenta que se entregó fuera de plazo y fuera de lo que dice el reglamento el informe que ha sido señalado como semestral. Es lo que pediría, presidente, antes de continuar con el desahogo de esta sesión y escuchar al licenciado Marcelo Ebrard. Permítame tantito. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Cuellar Estefan, por favor. Me permite tantito. Y también, diputado, perdón, antes de que inicies, en atención a la solicitud que están haciendo los diputados, pido de favor al secretario de Asuntos Parlamentarios, Juan Carlos Delgadillo, que se asegure que puedan acceder y que puedan todos los diputados y el senador Mario Delgado, por favor. Ahora sí, tiene el uso de la palabra. Gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes a todos. Entiendo yo los planteamientos del diputado Mejía Verdeja. Desde luego que sin llegar al fondo de la legitimidad del planteamiento, etcétera, solamente quisiera expresarle la reflexión y desde luego mi oposición a lo que está proponiendo.
en el sentido de que las comisiones somos auténticamente, y dentro de este órgano legislativo, órganos de auxilio del Pleno, de la Asamblea General, y nos abocamos desde luego al estudio de las iniciativas, a la elaboración de los dictámenes, etcétera, que se van planteando en cada una de las áreas específicas para las que somos conformados. En el caso particular, el informe que ya votamos desde el domingo pasado es un informe del cual se dio cuenta en el Pleno. El Pleno ya le ha dado un trámite a través de la mesa directiva, ya se ha tomado nota del informe que se ha presentado, y por consiguiente yo podía entender, dentro de la lógica de toda esta cadena de eventos que suceden dentro del procedimiento legislativo, que obviamente se trata de un acto consumado por lo que a la comisión respecta. Dentro de la lógica de aquello que ha sucedido ya en el Pleno, quien podría en todo caso retrotraer los efectos de aquello que ya aprobamos en el Pleno o respecto de lo cual la mesa directiva ha dictado un trámite en lo particular, lógicamente tendría que ser el Pleno o la propia mesa directiva. Yo estimaría que es verdaderamente inconcebible que una comisión pudiera, a través del voto de los diputados, cuán numerosos sean dentro de la comisión, y por mayoritaria que pudiera llegar a ser la votación a favor de pedir que se retrotraiga los efectos del procedimiento legislativo, que ese fin se pueda lograr. De tal suerte que entiendo la petición, entiendo la posición del diputado Mejía Verdeja, la respeto, pero desde luego difiero yo con relación a su punto de vista y desde luego con relación a la posibilidad de que ese trámite pudiera proceder. Es cuanto, diputado presidente. Sí, diputado Ladrón de Guevara tiene la palabra. Mire, presidente, lo inconcebible realmente es la defensa de la ilegalidad que escucho en el que me antecedió en la palabra. Lo inconcebible realmente que vemos nosotros el día de hoy es que se defienda lo indefendible. Al parecer esto da cuenta que se tenía razón cuando decíamos que ese dictamen no se había realizado en esta Cámara de Diputados, sino que venía de las oficinas de Aurelio Nuño. Mire, sabemos lo que pasó en la sesión del jueves en la mesa directiva. Tenemos ahí un conflicto que lo dirimen al jurídico de la Cámara indebidamente también. Por un lado, una promoción de la presidencia que usted tiene para que se turne como pretendía el diputado del PRI en la sesión de que ya se fuera a la PGR y a la PGJ, dándole el turno, cosa que bien hizo el presidente de la Cámara en no autorizarlo, y por otro lado un documento que ha firmado en principio la diputada Alavés y varios de nosotros más, donde sostenemos la ilegalidad en que se llevó a cabo este procedimiento. Por eso creo que es muy importante que el día de hoy tuviera la prudencia usted, escucharan al diputado Mejía, regresáramos ese informe ilegítimo, ilegal, y por otro lado que diéramos paso a la audiencia que hoy se citó para incorporar los elementos del día de hoy y poder ya actuar conforme lo dicta el reglamento. Deben de recordar finalmente que es la conferencia de la Cámara la que puede interpretar los reglamentos de la misma. No es el jurídico de la Cámara. En dado caso, la mesa directiva. Y quien coordina los trabajos de la Cámara es la conferencia que se compone por la presidencia de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, para que no sigan cometiendo errores y sobre todo usted no se vea sometido posteriormente a juicios de carácter legal que puede estar actuando por extralimitarse en sus funciones. A ver, si me lo permiten, esta presidencia informa que recibió un oficio del diputado Ricardo Mejía Verdeja y solicito a la Secretaría que le dé lectura. Con gusto, señor presidente. Dirigido a usted, por medio del presente, me dirijo a usted para solicitarle con fundamento en los artículos 164, 165, párrafo 1 y 2, y 208, párrafos 1 y 2, numeral quinto del reglamento de la Cámara de Diputados, se retire el informe parcial o semestral presentado por la Comisión Especial ante el Pleno de esta Soberanía el pasado 3 de febrero del presente año, a objeto de reponer el procedimiento para estar en condiciones de redactar un informe más objetivo en el que se incluya la participación de todos los que somos integrantes de la misma.
Dicho informe deberá contar con la incorporación de testimonios y comparecencias tanto de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno del Distrito Federal que intervinieron en la aplicación de los recursos federales para la construcción de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro del Distrito Federal. Cabe hacerle mención que, de acuerdo a los artículos referidos en el párrafo anterior, se establece en primera instancia que el informe semestral abarcará lo realizado por la Comisión desde la fecha que instaló hasta el mes de febrero del siguiente año, teniendo un plazo de entrega al Pleno de esta soberanía hasta marzo del año en curso. Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a usted, único, se retire del Pleno el informe parcial o semestral hasta en tanto no se reponga el procedimiento en el que se desahoguen las reuniones ordinarias establecidas en el programa de trabajo de la Comisión y se cite a todos los actores que intervinieron en la aplicación de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro del Distrito Federal, objeto de esta comisión especial. Firma el diputado federal Ricardo Mejía Verdeja, presidente. Gracias. Esta comisión especial, con base en el numeral 4 del acuerdo por el que se creó, está facultada para presentar de manera periódica informe de actividades ante el Pleno de la Cámara, por lo que el informe entregado el 3 de febrero no constituye un informe final. Asimismo, esta presidencia quiere hacer hincapié que aun cuando el informe citado ya está en poder de la mesa directiva, fue informado al Pleno y publicado en la Gaceta como parte de la obligación de esta comisión de informar. Sin embargo, en atención a la solicitud del diputado Ricardo Mejía Verdeja, solicito a la Secretaría someter a votación su propuesta. Por favor, señor secretario, de manera económica. Cumpliendo las instrucciones de la presidencia, solicito a la Asamblea si están de acuerdo en aceptar la proposición del diputado Mejía Verdeja. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. Nada más le comento, diputado Ricardo, los artículos referidos no aluden al retiro del informe. Continuamos. Solicito a la Secretaría someter a votación el acuerdo que establece el formato para el desarrollo de la reunión de trabajo con el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon y el senador Mario Delgado Carrillo. Como lo ordena el presidente, pongo a su consideración, compañeras y compañeros, el acuerdo por el que se desarrollará esta reunión. Quienes estén a favor del acuerdo, sírvanse manifestarlo. Quienes estén contra el acuerdo, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias. Quiero hacer un paréntesis, por favor. Me siguen informando aquí que el senador Mario no ha podido ingresar. Solicito nuevamente que por favor, que está en la entrada, por favor. Gracias. Ok. Aprobado por mayoría el acuerdo, solicito a la Secretaría tome nota de los legisladores que harán uso de la palabra para formular los cuestionamientos. Esta reunión de trabajo es el resultado de la invitación que se le hizo al licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon y al senador Mario Delgado Carrillo para exponer sus comentarios en torno a la problemática existente en la línea 12 del metro. Con base en lo anterior y en atención al numeral 4 del orden del día, se concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon. Tiene la palabra, licenciado. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, insistir en que el senador Mario Delgado está aquí afuera, atendiendo la convocatoria, y señalar que ojalá lo dejen pasar para poder participar en esta reunión de trabajo. Debo decir en primer lugar que me habría encantado que esta reunión se llevara a cabo antes de que se diera a conocer a los medios de comunicación un informe que, entre otras muchas cosas, incluye graves inexactitudes y también, debo decirlo,
falsedades respecto al proceso que llevó a la construcción de la línea 12 y su posterior suspensión del 50% del servicio. En 15 minutos voy a tratar de compartir con ustedes los elementos principales y para apoyar lo que estoy diciendo voy a entregar a la presidencia esta carpeta que de todas maneras, si se va a tomar en cuenta en algo, tiene que llevar a rehacer el informe que hace un momento el señor diputado decía, pues ya es un hecho consumado. Entonces habría que preguntarnos si es un hecho consumado, pues entonces ¿para qué hacemos una reunión de trabajo? Y entonces se confirmaría que estamos ante un proceso político y no un proceso de formación con elementos técnicos y jurídicos de una opinión que se le solicitó a esta comisión especial. En primer lugar, se afirma en el informe que no hubo comunicación entre el consorcio constructor y CAF, que no hubo coordinación en la obra. Debo decir que esto es falso, que está en bitácora todas las reuniones que hubo a lo largo de todo el proyecto entre todas las partes. Hubo 5,000 sesiones en 24 grupos de trabajo y a esas sesiones que están en bitácora, que no ha sido solicitada por esta comisión, a esas sesiones asistieron tanto el proyecto Metro, lo que denominamos el consorcio constructor, como por supuesto la empresa que proveyó los trenes. Entonces no es un problema de coordinación y desorden como se ha hecho creer, primer punto. Ahí están las bitácoras y se puede documentar perfectamente bien cada acuerdo, cuándo se tomó, cómo se tomó y por qué se tomó. Incluyo el trazo, incluyo todas las decisiones ahí que tomaron las áreas técnicas, porque esa es una gran tarea técnica, 24 mesas de trabajo hubo. El informe de la comisión dicen que la determinación para que fuera férreo o neumático dependió o no fue producto de un trabajo técnico, sino de unas, se dice de unas tarjetas en una versión periodística que habría mandado el director del metro proponiendo que fuesen mejor neumáticas y no férreas. Es decir, se dice en el informe que no está claro cómo se determinó que fuera férreo el tren. Nada más que hay un dictamen técnico que debió haber sido del conocimiento de esta comisión, supongo no lo tiene, de fecha septiembre de 2007, donde el equipo técnico del metro dice tiene que ser férreo. Y está firmado por diversos funcionarios del sistema de transporte colectivo, incluyendo al actual subdirector de operación. Dice el informe, y pasa por alto también las 5 horas de comparecencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del exdirector del metro, que explicó cómo y por qué se llegó a la determinación de que fuera férreo el tren. Eso es increíble, pero así es. Todo esto que les acabo de decir, lo anexo en la carpeta que voy a presentar ahorita. Acto seguido, se atribuyen los problemas de la línea a la corrupción y a las irregularidades. Y ahí sí, la verdad, la intencionalidad política no podría ser más clara. ¿Por qué? En primer lugar, no se relacionan las supuestas irregularidades con las fallas, en ningún lado. Se infieren. Se dice que hay versiones periodísticas. No sabía yo que informes con la trascendencia de este informe que se envió a los medios antes de que ustedes lo votaran, que fue publicado en todos los medios de comunicación, que señala a su servidor como presunto responsable, que no fue escuchado hasta el día de hoy. Bueno, ese informe no haya tomado en cuenta que la Auditoría Superior de la Federación realizó auditorías a esta obra en mayor proporción que a ninguna otra obra con recursos federales a nivel nacional. Y tengo aquí también para su conocimiento los oficios de solventación de la Auditoría Superior de la Federación, y aquí están todos. Estos oficios resuelven de solventación todas las auditorías, salvo 2 que están en trámite de la Auditoría Superior de la Federación, que no se están mencionando en su informe. Todas las demás están resueltas. No hay motivo, y no me parece justo,
que se mencione que la razón por la cual la obra falla es por irregularidades y corrupción, cuando el órgano autónomo de fiscalización del Congreso de la Unión dice lo contrario. Ni siquiera puedo mencionar lo siguiente. Se reproducen en los anexos observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que están solventadas, y eso habla de dolo y mala fe, porque se sabe que están solventadas. Quiero asimismo decir que el contrato de prestación de servicios de largo plazo para los trenes PPS resuelto por el Metro, por sus órganos, Consejo de Administración, Subcomité de Adquisiciones, fue auditado por la Contaduría Mayor de Hacienda en 2011 y no se señala ninguna irregularidad. Entonces, no es la explicación la irregularidad. Quiero señalarles también que la construcción de la obra tuvo la certificación de un consorcio que estuvo trabajando todo el tiempo y al final emitió una certificación para poder operar. Esa certificación no ha sido ni tiene procedimiento alguno del gobierno de la Ciudad de México que la cuestione, ni de ninguna otra instancia. La certificación que se hizo como resultado de una licitación internacional que fue entregada el día 30 de octubre del 2012, no está sujeta a ningún procedimiento. Pregunta, si la obra está mal hecha, los materiales están mal hechos, el trazo está mal hecho, ¿por qué no se ha hecho ningún procedimiento contra la certificación? A mayor abundamiento, las empresas supervisoras de toda la obra hoy, el día de hoy, están trabajando en el gobierno del Distrito Federal. Entonces, no debió, me parece, con todo respeto, la comisión reproducir argumentos cuando hay las evidencias que acabo de comentar que contradicen esencialmente el informe que se envió a los medios de comunicación. Decir también que el problema de la incompatibilidad o de los problemas entre la interfaz tren-riel. Tengo aquí un documento que no se solicitó por la comisión. Es el libro blanco de los trenes, elaborado por el sistema de transporte Metro. Y ustedes van a encontrar aquí los documentos que fueron presentados en su momento a su servidor como jefe de gobierno. ¿Cuáles son estos documentos? Primero, el dictamen técnico que establece que deben ser férreos, de fecha septiembre del 2007. Después, el diseño y las especificaciones de los trenes que elaboró el Metro. Después, la agenda semana por semana, día por día, la bitácora de supervisión del sistema de transporte colectivo sobre la fabricación de los trenes. Los equipos, el buggy, cómo se diseñó, aquí está el diseño. Las sesiones que se dice que no existieron, que aquí están las firmas. Y finalmente, el acta de inspección y de recepción de cada uno de los trenes, tanto de mi periodo, al frente del gobierno de la Ciudad de México, como del actual gobierno del Distrito Federal. En ninguna de las actas de recepción de ninguno de los 30 trenes hay ninguna observación respecto a que haya problemas de incompatibilidad. Aquí está. Dicho de otro modo, sería imposible para el actual jefe de gobierno o para el de la voz contradecir un equipo técnico y un trabajo de esta naturaleza. ¿Qué ocurre? Hay muchas preguntas que no están respondidas en el informe, ni siquiera en los materiales que se pidieron. Por ejemplo, ¿por qué se recibió la línea de conformidad el 8 de julio de 2013? ¿Por qué? Bueno, por la misma razón que yo la puse a operar, porque la misma información se tenía y no se tenía ningún dato que llevara a que esa línea tenía algún problema de incompatibilidad esencial o sistémica, porque si no, no se entiende por qué se recibió. 8 de julio de 2013 se recibió la línea. Como acto jurídico dice recepción definitiva. Pero además están las recepciones de los trenes que les acabo de decir. Bueno, ¿por qué entonces
o con qué fundamento se manda un informe, señor diputado, que usted decía, es un hecho consumado, que se dice todo lo contrario a lo que acabo de señalar? Desde luego que sí, yo esperaría que como resultado de esta reunión de trabajo se pueda corregir a la luz de la evidencia de esta documentación, se reponga ese informe. Y se los pido en mi calidad de ciudadano porque primero no es justo. Segundo, no va a ayudar a que se repare la línea si no tenemos claridad qué ocurre con la línea. Y tercero, se violentan los derechos de las personas por una intención política. Concluyo. Hay 500,000 de personas que no tienen el servicio. Me voy a los datos principales. El día 30 de octubre se tiene la certificación de la línea que no ha sido cuestionada. Se pone en operación la línea. El 8 de julio de 2013 se recibe la línea. Los trenes llevan funcionando más de 2 años. Se dice hoy que vamos a tener que cambiar o va a tener que cambiar la autoridad algo de los trenes. Como está contratado, como está hecho el contrato de los trenes, el diseño de los trenes está a cargo del proveedor. Si fuese un error de diseño, pues hay que decirlo. ¿Cuál es el error entonces? Para que se proceda a corregirlo. Y si se trata de un error de especificaciones, pues también hay que decirlo. Para que se acorte el tiempo y esa línea empiece a funcionar. ¿Qué necesitamos, señoras y señores diputados? Menos política, más responsabilidad respecto a esto. Concluiría ahí. Muchas gracias por su atención. Gracias, licenciado Marcelo. Siguiendo con el orden del día, tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos el senador Mario Delgado Carrillo. Tiene la palabra, senador. Muchas gracias, diputado Calzada. Primero, no sé si pedir disculpas o hacer un extrañamiento, porque peregriné por 4 puertas, 4 accesos de esta Cámara sin poder acceder y por eso pues llegué media hora tarde, 45 minutos afuera, sin que hubiera posibilidad de acceder, las puertas encadenadas. Me parece que no se merece esto la Cámara de Diputados, que es la Cámara de los Representantes del Pueblo. Pero bueno, finalmente estamos aquí. Agradecerle a la comisión la invitación, la atención que tuvieron con el oficio que les envié, pues para ver si me invitaban después de lo sucedido el domingo y después de que esta comisión pues pasó el informe al Pleno de la Cámara el pasado martes. La verdad es que me hubiera gustado poder asistir, que me hubieran podido escuchar antes y no después de que ustedes en un informe pues hayan sancionado actos que yo no hice o actos que sin tener la información completa ustedes han juzgado. Bueno, quisiera pues empezar por lo primero. ¿Cómo estaban? Darles un entorno financiero, porque luego se nos olvida cómo ocurrió, en dónde estábamos en aquellos años en los que se decidió la obra pública más importante que ha tenido en este país en los últimos 20 años, que es la línea 12 del metro. En la ciudad teníamos una estrategia para promover el desarrollo económico que tenía que ver con 3 ejes: tener finanzas públicas sanas y una eficiencia en la política local, tener mayor inversión en capital humano, todos los programas sociales y en educación, y desarrollar la infraestructura y los servicios para que la ciudad fuera más competitiva. Logramos varios objetivos en la ciudad. Primero, es la ciudad que contribuye casi con el 57% de la recaudación de todos los impuestos locales que se hacen en el país. La ciudad que menos depende del presupuesto federal y tiene un trato fiscal bastante injusto. Por cada peso que aporta la ciudad a la federación, al ingreso nacional, recibe a cambio menos de 9 centavos. Tuvimos que fortalecer los ingresos propios si se quería emprender una obra del tamaño de la línea 12. ¿Qué se hizo para ello? Bueno, cambiar y modernizar el padrón catastral, fortalecer las medidas de fiscalización. Siempre ocupamos el primer lugar en fiscalización
a nivel nacional, darle el acceso a la tecnología a la gente para que pudiera hacer sus pagos. El 60% de las tenencias se pagan en esta ciudad a través de Internet. La modernización de la atención a la ciudadanía a través del sistema financiero y también el cambio de la base de cobro del agua. ¿Qué hicimos también? Algo muy importante para poder, sin lo cual no se podría explicar la existencia de la línea 12, hacer un refinanciamiento de la deuda pública. Este es el refinanciamiento más grande que se ha tenido para una entidad federativa, ocurrió en 2007, 38 mil millones de pesos, y logramos que esta curva que se alcanza a ver por ahí, en lugar de tener tantos compromisos a corto plazo, logramos que la curva se hiciera a largo plazo, por lo tanto se liberaron recursos para poder dedicarlo a inversión, y aprovechando la coyuntura de las tasas de interés, pues se ahorró en valor presente neto a la Ciudad de México varios miles de millones de pesos. Esto es lo que nos ahorramos. Después se ha dicho hasta el cansancio que nos endeudamos en la ciudad. Eso es absolutamente falso. Del periodo 2006 al 2010, la deuda disminuyó 2% en términos reales. En ese mismo periodo, por ejemplo, Jalisco incrementó 100%, Veracruz más de 200% y el gobierno nacional más de 50%. Es decir, no tomamos como opción la deuda para realizar este proyecto. También recordar que había un entorno muy adverso. La crisis de 2008 impactó gravemente el PIB en 2009 y provocando una caída prácticamente de toda la economía nacional. Sin embargo, esta obra gran obra pública, este proyecto y otros, más la inversión que había privada en la ciudad, logró que la Ciudad de México fuera de las entidades que menos cayó el PIB. Otro factor del entorno adverso: la Ciudad de México desde hace muchos años pierde cada vez más recursos. Del pastel que se distribuye de las participaciones federales, la Ciudad de México cada vez obtiene menos, a pesar de que su contribución al PIB se mantiene. Hubo transparencia en el manejo de las finanzas públicas. Por ejemplo, usamos la tecnología de GRP para administrar el presupuesto de la ciudad. Propusimos una nueva ley de presupuesto y gasto eficiente. Fuimos de las primeras entidades que, con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, desarrollamos el presupuesto que ahora se pretende a nivel nacional, que es presupuesto base cero. Hubo mucha inversión pública y privada. Como porcentaje del presupuesto, la Ciudad de México estaba muy por encima de lo que invertía la Federación en obra pública. También hubo incentivos fiscales. No sé, diputada, si tiene alguna pregunta. Diputada, ¿tiene alguna pregunta? A ver, que continúe, por favor. ¿Quién tiene la voz? Continúe, tenemos por un favor. programa de incentivos donde logramos inversiones de más de 32 mil millones de pesos. En fin, les dejo aquí mayores datos de toda la inversión que logró la ciudad, público-privada, y también la inversión social. Pero pasemos ahora al tema que nos ocupa, al tema de la línea 12 del metro. Bueno, ¿cuál fue la participación de la Secretaría de Finanzas en la línea 12 del metro? Bueno, vamos a ver qué dice la ley. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en su artículo 30, señala que la Secretaría de Finanzas es responsable de el desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, presupuestación, evaluación del gasto público del Distrito Federal. Derivado de estas obligaciones, la tarea fundamental que me tocó encabezar fue la más difícil: obtener el financiamiento que hiciera posible la realización de la obra por aproximadamente 22 mil millones de pesos. Por supuesto, en esta obra fue posible con una combinación de recursos locales, federales, del Fondo Metropolitano y de deuda pública. Para conseguir los recursos de deuda pública es necesario, según la ley, pues que haya un registro en la cartera de programas y proyectos de inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y recordarles una cosa que es fundamental: la deuda pública de la Ciudad de México es deuda federal
y es deuda aprobada por el Congreso de la Unión. Entonces, pues tienen toda la información sobre este proyecto. En el camino, en el proceso de registro en la cartera de proyectos, la Secretaría de Hacienda hizo observaciones, pero la totalidad de esas observaciones fueron atendidas. ¿Cómo comprobamos esto? Pues muy sencillo, con la clave de cartera de proyectos. Es decir, Hacienda libera la clave, el registro en la cartera de proyectos una vez que son subsanadas todas las observaciones que se hacen. Eso tiene que ver con la parte de la obra. Pasemos ahora al proyecto de prestación de servicios a largo plazo. Aclarar es una cuestión muy sencilla. Esta comisión, y que es de verdad sorprendente, que no se haya visto esto en la comisión ni en el dictamen, en todo su documento. No hay recursos federales involucrados en el PPS. No hay un solo peso federal involucrado en este proyecto de prestación de servicios. Por lo tanto, hay una invasión por parte de esta comisión, hay una invasión de poderes hacia el gobierno de la ciudad que tiene sus órganos de fiscalización de recursos locales. Sin embargo, hay una gran cantidad de observaciones en su documento con mucha información incompleta y manipulada para hacer observaciones al tema de trenes. Todo el tema de trenes de su informe debería desaparecer. La totalidad de los recursos para financiar el PPS son de naturaleza local y forman parte del gasto corriente anual del sistema de transporte colectivo Metro. Bueno, ¿cómo participó Finanzas? ¿Cómo se ve en Finanzas un proyecto de prestación de servicios de largo plazo? Toda la lógica de la ley presupuestal es anual. Hay algunas excepciones para romper esa anualidad. Cuando ello ocurre, es la Secretaría de Finanzas quien debe autorizar que haya compromisos para varios ejercicios fiscales. Si no fuera así, habría un desorden en la administración pública. Entonces, ¿qué hizo la Secretaría de Finanzas? A petición del Metro, otorgar la autorización multianual al sistema de transporte colectivo para comprometer sus recursos por varios ejercicios fiscales. Ahora, ¿cómo se origina una autorización multianual? Pues esa petición de la dependencia. Es decir, en este caso el Metro, ahí viene el número de oficio, pide a la Secretaría de Finanzas que quiere hacer un PPS. En dicha solicitud se requiere la autorización ¿para qué? Para comprometer recursos en los siguientes ejercicios fiscales y entonces poder contratar su PPS para el servicio de trenes. ¿Por qué da Finanzas la multianualidad? Porque así está señalado en el Código Financiero del Distrito Federal, artículo 485. En los casos debidamente justificados de compromisos presupuestales que excedan el periodo anual del presupuesto, las entidades deberán contar previamente con la autorización expresa y por escrito de su órgano de gobierno y de la Secretaría. Al tratarse de un PPS, pues hay reglas de proyectos de prestación de servicios a largo plazo para la administración pública del Distrito Federal. ¿Qué dicen esas reglas? Bueno, el numeral 7 señala que para realizar el PPS, ¿qué debe hacer la entidad? ¿Con qué debe de contar? Primero, con la aprobación de la factibilidad técnico-financiera del proyecto por parte del Grupo de Análisis Técnico-Financiero que prevé las reglas PPS. Esto ocurrió el 10 de diciembre de 2009. El Grupo de Análisis Técnico determinó procedente la factibilidad técnica financiera del proyecto. Es decir, que el análisis costo-beneficio da una tasa interna de retorno social positiva. Es decir, que sí es viable técnicamente desde el punto de vista financiero seguir adelante con ese proyecto. Después, si es viable, ¿qué debe tener? Punto 2, la autorización de viabilidad presupuestal y del modelo de contrato de prestación de servicios por la Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de Financiamiento del Distrito Federal. Hay una comisión que se encarga de mantener, de supervisar de manera general el equilibrio de las finanzas de la ciudad. Son ellos quienes evalúan la posibilidad de tener compromisos presupuestales que van más allá,
de un año fiscal. Ello ocurrió el 14 de diciembre de 2009. La comisión recibe la factibilidad técnico-financiera y evalúa, a partir de los compromisos que tiene la ciudad a largo plazo, si es viable o no el proyecto que está planteando el metro. Entonces, una vez aprobado la viabilidad presupuestal por la comisión, se otorgó la autorización entonces al metro para poder comprometer recursos varios ejercicios fiscales. Ahora, para ser específico, ¿la multianualidad autoriza el monto total del contrato? No, porque si así lo hiciera, entonces se tendría que registrar como deuda pública. Entonces, ¿qué autoriza? Autoriza únicamente el poder comprometer anualmente recursos que estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea Legislativa año con año. Segunda pregunta, ¿una autorización multianual con carácter presupuestal autoriza la contratación? Pues no. La autorización multianual no autoriza la contratación, ni prejuzga ni valida los mecanismos de contratación que utilice la dependencia que quiera hacer el PPS para la planeación e instrumentación de dicha contratación. Hay en las reglas PPS el artículo 25 que dice eso. Una vez obtenidas las aprobaciones y autorizaciones de los títulos séptimo y octavo de estas reglas, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad podrá realizar la contratación de los servicios a largo plazo. En el procedimiento de contratación de servicios a largo plazo, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad deberá observar lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su reglamento y las demás disposiciones legales y administrativas. Quiero enseñarles aquí, este es el oficio multianual, este es el oficio que su servidor firma y tal vez es el oficio más manipulado y tergiversado en el caso de la línea 2. Este oficio ha dado lugar a 8 columnas en periódicos nacionales con mi petición de que se publique completo y ningún medio de comunicación ha publicado completo este oficio que explica por sí solo lo que les acabo de decir. Esta es una petición que llega del metro para comprometer recursos por 1.588 millones de dólares en un periodo de 15 años. Ahí ya viene el antecedente citado de la Comisión Gasto Financiamiento, del Código Financiero, donde señala el artículo que es Finanzas quien da la multianualidad y se autoriza con carácter extraordinario. Pero estos son los dos párrafos que nunca han salido y que tal vez, y qué bueno que ojalá esta comisión quiera escuchar. Dice, y leo textual, cabe aclarar que el sistema de transporte colectivo deberá realizar la previsión presupuestal correspondiente en su presupuesto de egresos para cada ejercicio fiscal de vigencia del compromiso multianual, misma que estará sujeta a la autorización de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es decir, no se autorizan 1.588 millones de dólares, se autoriza que cada año se pueda el metro ir registrando en su presupuesto para que vaya a la Asamblea Legislativa y le autorice esas obligaciones. ¿Cuál es el otro párrafo que no sale? El último de este oficio. Finalmente, no omito mencionar que la presente autorización no prejuzga ni valida los mecanismos que utiliza el sistema de transporte colectivo para la planeación e instrumentación de la contratación del proyecto para la prestación de servicios de trenes para la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, en el entendido de que para tales efectos deberán observarse todas y cada una de las disposiciones jurídicas aplicables, sino que únicamente se constriñe al compromiso multianual desde el punto de vista exclusivamente presupuestario. Me parece que ahí explica bastante el tema del PPS y la participación de finanzas. Y bueno, decirles que el PPS también fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 30 de diciembre del 2002 y está publicado en la Gaceta. Algunas observaciones que ustedes presentan como conclusiones, aspectos programáticos, financieros y presupuestales, así lo presentaron. Primero, reintegro de recursos. Eso está en litigio. Hay recursos que se destinaron del Fondo Metropolitano, que al Fondo Metropolitano no le gustó cómo lo comprobó, cómo registró la ciudad de esos recursos. Y hay un litigio y lo acaba de confirmar apenas el día de los tamales el doctor Miguel Ángel Mancera,
Pues diciendo que esto está planteado ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Gobierno de la República, es decir, una instancia federal. Hay un conflicto ahí porque evidentemente no hay ningún fundamento legal para devolver absolutamente nada. Lo dijimos desde el primer momento en aquella extraña conferencia que dio el titular de la Secretaría de la Función Pública. Solo tuvo una aparición pública y fue para denunciar que había que devolver dinero cuando él sabía perfectamente que eso no procedía. ¿Y no procedía por qué? Porque el Fondo Metropolitano tiene un comité técnico que es el que decide a dónde van los recursos. ¿Y por quién creen que está integrado el comité técnico? Por la Secretaría de Hacienda, por el Gobierno del Estado de México, por el Estado de Hidalgo y el Gobierno del Distrito Federal. Y no me hagan recordar quiénes son los titulares de las secretarías, quién era mi colega en el Estado de México, porque entonces también tendrían que citarlo. Decisiones técnicas. Ay, luego les digo, hombre. Bueno, googleenlo. Bueno, decisiones técnicas. A ver, como parte de las conclusiones financieras, ustedes presentan que yo tendría que explicar por qué los trenes son de rodeo férrea y no neumática. La verdad es que me declaro incapaz de eso. Es decir, esta no es una decisión financiera, es una decisión de una altísima especialización técnica que no tiene nada que ver con la Secretaría de Finanzas. Entonces, no sé si se les fue ahí o algo, porque es muy evidente. Bueno, contrato PPS. El por qué es PPS y por qué no se compraron de contado. Bueno, no se compraron de contado porque no teníamos el dinero. Dicen, es que hubiera salido más barato si los hubieran comprado de contado. No, la opción más barata era haberlos conseguido regalados, pero la verdad no lo logramos. Sobre la autorización y firma del contrato PPS para la renta de los trenes, ya aclaramos que Finanzas no le corresponde definir los métodos de contratación de bienes y servicios. Y ya les demostré en el oficio cómo la petición tiene como origen la dependencia y así lo señalan las reglas. ¿Qué dice en términos el artículo 484? Bueno, termino en 2 minutos, presidente. Lo que pasa es que hubo una interrupción en el medio. ¿Qué dice el artículo 484 del Código Financiero del Distrito Federal? El ejercicio presupuestal de los recursos de las entidades será responsabilidad del titular de la entidad que corresponda, así como de los servidores públicos encargados de la administración de los recursos asignados. Es decir, cada dependencia, aquí les traje un dibujo. ¿Qué hace Finanzas? Finanzas envía el proyecto de presupuesto de egresos a la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa lo aprueba con las disposiciones para cada secretaría, la Secretaría de Finanzas lo que hace es distribuir a cada dependencia el presupuesto que le toca, cada dependencia ejecuta el presupuesto y es su responsabilidad qué contrata y cómo lo contrata. Es decir, no es la Secretaría de Finanzas quien contrata. Entonces, ¿a qué se limita la participación? Pues a la habilidad presupuestal del proyecto y otorgar la autorización de compromiso de recursos por varios ejercicios fiscales. ¿Por qué CAF y no otra empresa? Pues tampoco les puedo contestar yo, porque la Secretaría de Finanzas no contrata trenes, no tapa baches, no compra vacunas, no hace puentes y no renta trenes. Cada dependencia decide, y les repito, el 485 del Código Financiero. Luego, del tipo de cambio. Yo no sé quién les vino a contar esto. Dice, el contrato de CAF, con CAF se estableció al precio del dólar en 16.27 la unidad, cuando el 31 de mayo de 2010, la fecha que se firmó, el precio era 12.91. Y esto se traduce en un sobrecosto de 3.197 millones de pesos. Esto es absolutamente falso. Es falso, falso, falso. El contrato que firma el Metro con CAF el 31 de mayo de 2010 está pactado en dólares. Factura en dólares CAF y se le paga en dólares. Y no hay ninguna cláusula que establezca algún tipo de cambio de referencia. Ahí vienen la cláusula 7.1, la cláusula 7.2. Aquí les traje escaneado el contrato, la parte que corresponde a esa. Me parece que ustedes ya tienen el contrato completo y en ningún lugar se establece algún tipo de cambio preestablecido. Y por último, decirles que la línea 12 no está cerrada por ninguna cuestión presupuestal ni financiera. Muchas gracias. Gracias, senador.
A todos los presentes les recuerdo que esta reunión es pública y está siendo televisada por Canal del Congreso y la versión estenográfica estará en la página electrónica de la Cámara de Diputados. Continuando con el orden del día y siguiendo con el numeral quinto, la agrupación y los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de preguntas hasta por 3 minutos a los siguientes legisladores. Agrupación Morena, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Nueva Alianza, diputada Cristina Olvera Barrios. Movimiento Ciudadano, diputado Ricardo Mejía Verdeja. Partido del Trabajo, diputada Magdalena Núñez Monreal. Partido Verde Ecologista de México, al diputado Antonio Cuellar Estefan. Partido de la Revolución Democrática, al diputado Roberto Reyes Gámez. Partido Acción Nacional, al diputado Fernando Rodríguez Doval. Partido Revolucionario Institucional, al diputado José Isidro Moreno Árcega. Quiero pedirles a todos los diputados y diputadas que van a tener el uso de la palabra que indiquen su pregunta a quién de nuestros invitados es y la precisen, ya sea al licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon o al senador Mario Delgado Carrillo. Y tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara hasta por 3 minutos. Bueno, el orden de los factores no altera el producto, esperemos. Es importante y qué bueno que cerró el senador Delgado con esta, pues al parecer, gran mentira del PRI sobre el debate y en el propio documento del contrato de trenes pactado, dice el PRI en dólares, dice el PRI que de acuerdo al tipo de cambio y no en función a la moneda en que se firmó. Y digo esto porque si algo pretendió ser inteligente en el debate, y la pregunta es para Marcelo Ebrard, es esta idea de los 500,000 ciudadanos afectados, que enarboló el PRI, pero que yo sostengo, y más viendo esta audiencia, que no es el verdadero objetivo, yo diría, del PRI y sus amigos hoy que se vuelven a manifestar de la mano con ellos. Yo sí quisiera que esta audiencia sirviera para aclarar lo que hasta ahora ni la comisión, ni mucho menos el propio gobierno de la ciudad, ni nadie hasta ahorita ha podido resolver, que en efecto es qué se va a hacer, qué se tiene que hacer para echar a andar esta línea con la seguridad para los ciudadanos. Y preocupado por cómo veo que se sigue generando confusión por algo que la verdad hemos calificado como un interés político, donde lo que menos le interesa al PRI, a sus aliados, son los ciudadanos de México y del país que de alguna manera han destinado recursos a esta línea del metro. El Morena define su postura ante la legalidad, ante la defensa de la presunción de inocencia, al derecho de audiencia y en contra de la vendetta política que vemos hasta ahorita dibujada por los trabajos de esta comisión y hemos dicho, al parecer, derivada de Los Pinos, de la Secretaría de Gobernación y al parecer ya hizo parada en San Lázaro. Espero que no sea así. En concreto, licenciado Marcelo Ebrard, el martes pasado, mientras los partidos establecíamos en este recinto nuestros posicionamientos respecto al informe de trabajo de esta comisión, aún estando en contra de que se hiciera ese debate, el presidente de la República declaraba, y cito textual, el presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Y es de todo público, algunos hasta sostienen que por eso le están haciendo este trabajo a usted, porque dicen que filtro información,
de que obviamente el presidente de la República está hasta las manitas metido en muchos asuntos de carácter de corrupción. Pues digo, de lénguame como un plato, ni 30 segundos y hasta la fecha sigue siendo la mofa a nivel internacional. Yo la pregunta concreta que le hago a usted con puntualidad es si usted, a diferencia del presidente, se adjudicaba contratos, si usted participaba en algún comité de licitaciones o compras, si por favor nos puede decir de manera puntual cómo intervino usted en el contrato para la construcción de la línea 12 y en el contrato PPS de los trenes. Por lo tanto, ¿cuál es su responsabilidad? Y si nos puede explicar el mecanismo que utilizó el GDF en torno a la línea 12. Esto va a ayudar mucho a entender el problema desde mi punto de vista y entrar realmente al fondo del asunto. Gracias. A todos los presentes, no hay inconveniente en que esta presidencia pueda otorgarles la flexibilidad en el uso del tiempo. El problema es el respeto que se merecen ustedes mismos. Continuando, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para dar respuesta al licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon. Con mucho gusto, diputado. Se hizo un organismo que se denominó Proyecto Metro, se contrató como propuesta de la Secretaría de Obras la supervisión, porque como ustedes comprenderán es una tarea muy compleja, y como tradicionalmente se ha hecho en la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo, el metro, quedó a cargo de la ingeniería básica, así como de las decisiones en torno al tren, qué tipo de tren, sus características y desde luego la funcionalidad final de la línea una vez que fuese entregada. Entonces, las decisiones que se me imputan o que se señalan en el informe, por ejemplo, que el tren sea férreo, se infiere en el informe por versiones periodísticas que no debió haberlo sido. Sin embargo, como ya lo expliqué, hay un dictamen técnico que le corresponde al sistema de transporte colectivo. El modelo de contrato también. La definición de qué tipo de tren y quién lo debía proporcionar, porque hubo un proceso que organizó el metro para ese propósito, hubo 6 participantes, como ya se dijo. ¿Cuál es la participación del jefe de gobierno? El jefe de gobierno lo que tiene que hacer es respaldar, en primer lugar, todo el gran esfuerzo financiero para esto, porque se inició la obra y tuvimos en medio, como ya aquí se dijo, una crisis financiera muy, muy seria. En todos los actos respecto a esta línea, como ya lo dije también, hay bitácora, eso es una gran ventaja. Yo creo que es una de las obras más documentadas en la historia de la ciudad. Todo puede ubicarse perfectamente bien. Si alguien dice, no me gusta la curva tal, se puede saber quién participó, por qué y por qué se tomó esa decisión respecto al trazo. Se les dio a todas las áreas técnicas todo el respaldo para que pudieran tomar sus decisiones. Aquí, por ejemplo, tengo también el acta, que les voy a dejar desde luego, que es la reunión en la que se analizan las condiciones operativas y de seguridad del buggy del tren. Esta no asistió el jefe de gobierno, son las áreas técnicas correspondientes, pues están todas, incluyendo CAF. Aquí está el acta de ese día. Todo está documentado, diputado. A mi modo de ver, y concluyo, la explicación del problema que tiene hoy la línea 12 no es como se quiso hacer ver en el informe. Falta de coordinación, irregularidades y corrupción. Lo que hay aquí, y me parece que va a tener que aclararse pronto, y así lo esperamos todos, es cuál es el error o especificación que se tiene que cambiar en la línea y a cargo de quién va a ser la corrección necesaria. Pero eso no se lo puedo yo informar porque ya no tengo acceso a esa información. Pero es lo que estaríamos esperando todos. Esa es la participación del jefe de gobierno. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Tiene ahora la palabra para formular réplicas a por 3 minutos el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Bueno, yo en principio lo que digo es que si se tiene que cambiar algo, pues ojalá sea ya previsto en los propios contratos que hicieron, porque si no capaz que se lo dan a IGA o a alguna empresa del señor Hinojosa. Eso no me queda la menor duda. Parece que hay campeonato mundial de entregarle obra y contratos y contratos.
Yo más bien quisiera aprovechar este momento para, pues, que esta audiencia con estos datos, esta información, no se convierta en una audiencia de taparle el ojo al macho, como que ya abrimos el derecho de audiencia a un implicado y que pues sigan en estas decisiones tomadas, como aquí decía un diputado de los adláteres del PRI. La verdad no es por un problema nada más de fondo, de forma, perdón, la ilegalidad o la ilegitimidad del dictamen que estamos debatiendo. Debería de entrarse a los temas de fondo como aquí se están planteando. Yo vuelvo a pedir prudencia, ahora que los compañeros del PAN ya tuvieron a bien cambiar al que yo proféticamente anunció que era del PRI, y así parece que va a suceder. El que todavía estaba la semana pasada, creo que Sotomayor, pues ahí está, el diputado Sotomayor, ¿verdad?, que se va. Yo digo que ojalá los del PAN actúen en congruencia con esta lucha que traen contra la anticorrupción, porque la anticorrupción también es avalar este tipo de dictámenes. Es cuanto, presidente.